Saludo, hermano. Dios te bendiga grandemente. Jesús amó y perdonó a una mujer ramera. Aleluya. Vamos a hablar de este tema. Y dos cosas bien importantes que quiero enfatizar. Número uno, el amor. El amor. Y número dos, el perdón de nuestros pecados que hemos recibido a través de Cristo. Así que no se asusten, tranquilo, paz. No piensen que yo vengo a caerle palo limpio o a discriminarlo o a condenarlo. No. Cristo Jesús condenó el pecado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Y como resultado, nadie te puede condenar. Por eso Pablo, en el Evangelio en el libro de Romanos, capítulo 8, 1 y 2, Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 2, diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús. Así que el mensaje del amor, del perdón y de la gracia es el mensaje que yo siempre quiero seguir predicando para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Paz en el nombre del Señor. Vamos a iniciar el mensaje de hoy en el Evangelio según San Juan 8, comenzando el versículo 3 en adelante. Ya conocen el tema, ¿ok? Conocen de lo que yo voy a hablar, ¿ok? Gloria a Dios. Iniciemos el mensaje. Dice: los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida infragantemente en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú, pues, ¿qué dices? Ok, eso era en la ley de Moisés. Pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Tú no estás bajo la ley de Moisés. Tú estás bajo la ley de Cristo. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque en este tiempo donde estaba Jesús y los fariseos y estaba esta mujer, en este periodo de tiempo todavía estaba bajo la ley. Pero sin embargo, Cristo Jesús, en estar esta mujer en el tiempo de la ley y Jesús, que también estaba bajo la ley, en ese momento Jesús se olvidó de la ley y mostró su amor. En eso se basa el Evangelio. El pecado, la ley, cuando una persona está bajo la ley, la misma ley hace que el hombre se enfoque y se concentre en el pecado. Pero cuando estamos bajo la gracia en Cristo Jesús y en su amor, Cristo Jesús nos enseña que nos enfoquemos y nos concentremos y miremos la obra de Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que alinearnos, enfocarnos, ubicarnos en el perdón de los pecados que hemos recibido por Cristo. Pero es obvio que estas sectas de escribas y fariseos
no estaban alineados, enfocados, concentrados en la obra de Cristo, porque en este tiempo, en este periodo de tiempo, todavía Cristo no había muerto por los pecadores. Todavía en este tiempo estaba bajo la ley. ¿Ve? ¿Entiende? ¿Entiende la diferencia? Vas entendiendo la diferencia entre antes de la ley y después cuando Cristo muere, que perdona todos los pecados. ¿Y qué ocurre cuando Cristo muere y el pecador ha recibido el perdón de todos sus pecados? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, lo que Pablo dice en el libro de Romanos 8, 1 y 2. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Heme aquí, Señor, gloria a Dios. Dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Pues usted está en Cristo Jesús. Usted está colocado en Cristo, está guardado, está protegido por Cristo. Usted está en Cristo Jesús. Y los que han creído en Cristo Jesús y todos los pecados han sido perdonados, dice Pablo, no hay. Cuando Pablo dice que no hay, significa que no se encuentra. No se encuentra pecado. ¿Dónde? ¿Dónde? No hay pecado. No hay pecado, no se halla pecado. O sea, Dios no va a encontrar un pecado en usted para condenarte. Porque lo que Dios encuentra en usted es la justicia de Dios en ti, en usted. Lo que Dios encuentra en usted es la santidad de Dios en usted. Lo que pasa es que muchos no lo saben y muchos no lo quieren hablar ni enseñar. Pero Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 2 dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es la ley que acusa y condena a una persona cuando está sin Cristo, cuando no es salvo. Cuando no es salvo y cuando está sin Cristo. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Te amo, Dios. Te alabo, Dios. Te alabo, Dios. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros no estamos bajo la ley del pecado. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida que Cristo nos da una ley. Y esa ley no puede juzgarte y condenarte a ti cuando tú recibiste el amor de Cristo y el perdón de todos tus pecados. No hay ley. Por eso es que Pablo enfatiza en el libro de Romanos diciendo lo siguiente. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada en este mundo me podrá apartar del amor de Cristo. Nada en este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada en este mundo te puede quitar de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tu vida está escondida o escondido con Cristo. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice Pablo, Colosenses 3, 1 y 2. Si habéis muerto con Cristo, nuestra vida está escondida, guardada. ¿Y qué significa que nuestra vida está escondida y guardada? Fácil, sencillo. Que tu vida completa, toda tu vida completa, tu alma, tu espíritu, todo está guardado
protegido, cobijado por Cristo. ¿Y quién te puede sacar de ahí? ¿Quién te puede sacar de la presencia de Dios? Donde Dios a usted lo esconde. Dios te guarda para que tú estés en Él, guardado y protegido en Cristo. Nadie. Quizás el diablo quiere tratar de condenarte, pero dice la palabra de Dios que no hay nadie que puede condenarte. Porque Cristo, en su obra redentora, condenó el pecado mediante su sacrificio. Eso no se lo dicen a ustedes. Las iglesias casi nunca se predica de eso. A mí me encanta predicar esto, porque es parte del evangelio. Es la esencia del evangelio. A muchas personas no les gusta predicar este evangelio, pero es parte de lo que es la esencia del evangelio. Entonces, llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto pleno de adulterio por los fariseos. Los fariseos le dijeron a Jesús, diciendo, Jesús, Jesús, tú sabes muy bien que la ley de Moisés dice que los que practican estos pecados se le mandan a condenar y a apedrear. En parte sí tienes razón, porque bajo la ley, el que cometa ciertos pecados, tomando de ejemplo adulterio, la ley dice que tiene que ser apedreado o condenado a muerte. Sí, eso dice la ley. Pero parece ser que Cristo aquí, aunque Cristo estaba bajo la ley, Cristo estaba más mostrando su amor. Cuando tú vayas a predicar este mensaje, siempre acuérdate que las dos cosas que tienen que estar al frente es el amor y el perdón. En Cristo hay amor y hay perdón, porque muchas personas se le olvidan eso. Cuando muchos pastores y evangelistas saben, investigan, se enteran que hay otro que cometió adulterio, se le olvida el amor y el perdón de los pecados. Obviamente, en este tiempo, todavía Cristo no había muerto por los pecados. Por eso es que los fariseos, los escribas y fariseos, que decían a Jesús, tú sabes que la ley dice. Pero aquí lo más importante no es lo que la ley dice, es lo que Cristo dice. Entonces vamos a ver qué pasó. Dice aquí, en la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para probarlo. Los fariseos decían estas palabras para probar a Jesús, para ver si Jesús cambiaba de opinión. Cambiaba de opinión y decía, oh sí, es verdad, la ley dice eso, apedréela, sí, castíguelo y apedréala y castígalo. Pero no, Jesús no hizo eso. Entonces Jesús dice más adelante, dice, pero ellos insistían en preguntarle y enderezándose Jesús les dijo, el que esté sin pecado entre ustedes sea el primero en lanzar la primera piedra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque bajo la ley todo el mundo está en pecado. Bajo la ley todo el mundo está en pecado. La persona que te diga a ti que tú estás en pecado y necesitas ser castigada o apedreada o castigado, si la persona está bajo la ley, la persona también es un pecador. Porque en este tiempo ellos estaban bajo la ley. ¿Tú me entiendes? Y bajo la ley todos son pecadores. Nadie puede decirle a otra persona que tú estás mal. Yo estoy bien y tú estás mal. Porque el que está bajo la ley, todos están mal delante de Dios. La paga de pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Y como ellos concientizaron y dijeron, sí, es verdad. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se inclinó nuevamente y escribía en el suelo, y al escucharlo a ellos se fueron retirando uno por uno, empezando desde los viejos hasta
dice, empezando desde lo más viejo hasta que la mujer estaba en medio, fue dejada sola. La mujer fue dejada sola. ¿Por qué la mujer Cristo Jesús permitió dejarla sola? Para que esté con Cristo. Para que esté con Cristo. Aleluya. Dice, Jesús se enderezó y le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? Una pregunta que le dijo, ¿dónde están ellos? La otra pregunta que le dice, son dos preguntas que Jesús le menciona. La segunda es, ¿nadie te condenó? Ok, ¿por qué Jesús le dice, ¿dónde están ellos? Y la segunda pregunta, ¿ninguno te condenó? Porque Jesús está enfatizando no el pecado, sino la condenación. Los resultados del pecado, que es la condenación. Jesús no está mirando en ella que violó el mandamiento de la ley de Moisés. Jesús está diciendo, yo estoy más preocupado y concentrado en que tú seas libre de la condenación. Y eso es lo que Cristo hace por nosotros. Jesús no anda ocupado ni preocupado con los muchos pecados que nosotros humanamente cometamos. Él no anda ocupado y preocupado por eso. Jesús y Dios conoce bien al ser humano. Jesús anda ocupado en que tú no estés bajo la condenación. Porque para eso Cristo vino, para librarnos de la ira y de la condenación. Por eso Jesús le dice esta pregunta a esta mujer. Entonces le dice, ¿nadie te condenó? ¿Por qué Jesús le dice, ninguno te condenó? Porque Jesús no quería que ella se sintiera condenada. ¿Y cómo el hombre se siente condenada y es condenada? Número uno, a través de la crítica, a través de la calumnia. La calumnia, la crítica, es una forma y un medio de condenar. Cuando alguien murmura, critica de ti o de otra persona, es una forma y un medio de condenar. Lo que pasa es que cuando hablamos de condenación, aquí, cuando analizamos la palabra condenación en el griego, aparece como la palabra catagrima, ¿ok? Que viene siendo sentencial en castigo a una persona por causa de un delito de pecado de adulterio. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra condenación. Pero nosotros miramos y hemos aprendido que la palabra condenación la miramos como un castigo de Dios, como si Dios está enojado, y sobre todo miramos la condenación como el lago de fuego, como el infierno. Pero no, la condenación en estos tiempos se interpreta de la siguiente manera. La condenación en estos tiempos viene siendo, número uno, el discrimen, el rechazo y el prejuicio. Tan fácil. Escucha bien, escucha. La condenación en estos tiempos se interpreta, en esta época actual, se interpreta como el discrimen, el rechazo y los prejuicios. Hacer prejuicio con una mujer, hacer prejuicio y rechazar a una persona. ¿Cuántas de las personas hoy en día se han sentido discriminadas y rechazadas? Es lo mismo de ser condenado. Lo que pasa es que muchos no lo conocen, muchos no lo entienden, que el prejuicio, el rechazo y la discriminación es lo mismo que en ser condenado o en ser condenada. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la mujer le responde a Jesús diciendo, ella contestó diciendo nadie. Entonces Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora en adelante se fue la mujer. Vete, y yo no te condeno. Aquí vemos una enseñanza bien importante. Que cuando Cristo le pregunta, ¿te sientes condenada? ¿Verá por qué? Porque la condenación es
el yugo que mantiene a una persona atado y amarrado bajo la esclavitud de adulterio y de fornicación. La condenación, que es lo mismo a discrimen, que es sinónimo y equivalente y lo mismo a discrimen, a rechazo, a prejuicio, es el yugo que mantiene a una persona atada en el pecado de adulterio, en el pecado de fornicación, en el pecado de la masturbación sexual, en el pecado de la pornografía y todo lo que tenga que ver con en relación a la sexualidad. No importa qué tipo de pecado sea, si tiene que ver con un pecado de sexualidad, con ese tema, la condenación es el yugo que mantiene a una persona atada y amarrado en esa esclavitud y no puede salir de la esclavitud del adulterio o la esclavitud de la pornografía. Y Cristo lo que hace es que quita de la mujer el discrimen, el rechazo, que es lo mismo de la condenación. Por eso Pablo en sus cartas dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, como muchos te amarran y te atan a ti, pues a través del discrimen, del rechazo y del prejuicio y de lo que llamamos la calumnia, el acusamiento, todo eso, la calumnia, acusamiento, es lo mismo de condenación. El factor que lleva a una persona a permanecer en el yugo del adulterio, de la pornografía y de todo ese pecado, de esclavitud de pecado, es el discrimen y el rechazo, que es lo mismo a ser condenada. Cristo lo que hizo es que quitó de ella la condenación. Le aseguró que en Cristo no hay condenación. Cuando un hombre hoy en día está consciente en su conciencia que no hay condenación, es bien difícil que el pecado de adulterio lo domine. No significa que podemos caer, porque somos humanos. Tanto el hombre como la mujer es humano y puede estar expuesto. Pero es bien difícil que el pecado de adulterio domine a una persona o cualquier pecado de la carne domine a una persona cuando el hombre está consciente en su conciencia que no hay condenación para su vida. Porque lo que amarra a una persona en el pecado de fornicación o cualquier pecado parecido a eso es en ser condenada o condenado. Entonces, dice aquí, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora en adelante no peques más. ¿Por qué Jesús dice vete y luego dice desde ahora en adelante no peques? El contexto significa que cuando Cristo quita del hombre la condenación, el prejuicio, el rechazo, pero sobre todo cuando Cristo quita del hombre y le da una promesa que Cristo no te va a condenar, entonces el resultado es que la persona se va libre y no vuelve a pecar. No vuelve a pecar porque ha sido liberado ¿de qué? De la condenación. Ese es el contexto. Cuando no hay condenación, el hombre camina libremente, con la frente en alto. Pero cuando el hombre se siente condenada o condenado, el resultado es que el pecado lo domina. Yo declaro sobre tu vida libertad en Cristo Jesús. Libertad en Cristo Jesús, para la gloria del Señor Jesucristo. El versículo 12 dice, nuevamente Jesús le habló y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que encontrará para sí mismo la luz de la vida. Qué lindo. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue. Cuando Cristo, siendo la luz, está en ti, tú sigues a Cristo. Puedes seguir a Cristo cuando tú eres liberada o liberado de la condenación. Acuérdese que condenación es lo mismo en estos tiempos como discrimen, como prejuicio, como rechazo y todas esas palabras que conocemos hoy en día. Te declaro libre, bendecido en el nombre del Señor. Un abrazo, hermano. Que Dios te bendiga.
Dios te bendiga grandemente en el amor de Jesucristo. Paz para tu vida. ¿Ok?